Sinusitis en pediatría. Vamos a empezar a hablar de la sinusitis primeramente por la definición, la cual se define como una inflamación de la mucosa tanto de los senos paranasales como de la nariz, ya que estas estructuras son adyacentes entre sí, porque contienen epitelio respiratorio, por lo que de manera correcta se denomina rhinosinusitis. Muy bien, vamos a tener a partir en esta exposición del dato de que los niños van a tener un mayor número de resfriados al año. Por lo tanto, va a haber una mayor morbilidad en esta enfermedad, ya que un resfriado la mayoría de las veces va a ser la etiología principal de la sinusitis. Por lo tanto, la morbilidad va a ser alta. Sin embargo, en contraste, la morbilidad va a ser baja y esta está relacionada con complicaciones intracraneales. La mortalidad es baja debido a que mediante la instalación de un tratamiento antibiótico, la mayoría de las veces la enfermedad se va a curar. Algunos conceptos que nos van a ayudar más adelante va a ser la definición de un cuadro agudo, el cual es menor a 4 semanas, un cuadro crónico que es mayor a 12 semanas y también otro dato interesante es que una infección de vías respiratorias altas mayor a 10 días nos va a hacer sospechar de una, una sinusitis hasta no demostrar lo contrario. Ok, hablando un poco de la anatomía de esas estructuras, vamos a tener que los niños, los neonatos, las personas no van a nacer con los senos paranasales formados. Ok, los senos paranasales van a tener una función de resonancia y de drenaje. Cabe mencionar que el seno el moidal anterior, el maxilar y el frontal van a drenar hacia el meato medio, mientras que el seno esfenoidal y etmoidal posterior van a drenar en el meato superior, mientras que en el meato inferior pues va a ser el sitio de drenaje del conducto nasolacrimal. Hablando del seno etmoidal, este va a ser importante debido a su íntima relación con la lámina papirácea. Recordemos que esa estructura anatómica es una estructura demasiado delgada en la cual si se llega a lesionar puede traer consecuencias devastadoras. Am, También el seno frontal va a ser el seno más variable de todos, ya que solamente un 80% de la población tiene senos frontales bilaterales bien formados, mientras que un 4% tiene agenesia de estos senos, quiere decir que no va a haber la presencia de estos senos en ese porcentaje de personas y el resto tiene una hipoplasia unilateral, solamente va a tener un seno frontal. Esto debido a que el seno frontal es el último seno en que se va a formar. Muy bien, estos van a ir creciendo y teniendo una superior supraocular, supraorbital conforme pasen los años. Aquí podemos ver una foto, un corte sagital de la nariz y podemos observar el sitio de drenaje de los cornetes, de los senos paranasales. Tenemos aquí el meato medio sitio donde se vuelve a repetir, drena el seno maxilar, el frontal y el modo anterior, mientras que acá en el superior drena el seno esfenoidal y el etmoidal posterior, mientras que en el meato inferior drena el conducto nasolacrimal. Estas secreciones van a venir a pasar a través de la nasofaringe y a través de la orofaringe para ser deglutidas. De esta manera va a haber un continuo drenaje de las secreciones, las cuales van a permanecer estériles y en las mejores condiciones. ¿Para qué? Para atrapar patógenos. Recordemos que el aparato mucociliar, entre sus funciones está el arrastre de las secreciones, pero también la producción de moco.
En esta tabla se ilustra las edades, tanto gestacionales como postnatales, del desarrollo de los senos paranasales. Como podemos ver, el seno frontal es el último que se forma, apareciendo aproximadamente a las 18 o 20 semanas y se termina de formar hasta los 20 años. Dentro de las etiologías infecciosas más comunes, vamos a tener las virales y las bacterianas. Como sabemos, los resfriados comunes en su gran mayoría van a ser provocados por virus. Sin embargo, en la sinusitis las bacterias toman el porcentaje más alto. Esto debido a que las condiciones del moco dentro de los senos paranasales van a favorecer el crecimiento bacteriano. Más adelante, hablando de la fisiopatología, vamos a abordar un poco más ese tema. Entonces, los virus más frecuentes van a ser el rinovirus con 15%, el virus de la influenza con 5%, el virus de la parainfluenza con 3% y adenovirus con 2%. Mientras que en las bacterias, la bacteria más común que va a provocar la sinusitis va a ser el Streptococcus pneumoniae, seguido de la influenza, el Haemophilus influenza y el Moraxella catarrhalis. En porcentajes menores vamos a tener al Streptococcus pyogenes y el Staphylococcus aureus. La edad preescolar es la más afectada. Esto es debido a que a esta edad los niños empiezan a tener contacto con el exterior, tanto en guarderías, en orfanatos, en internados. Los niños van a empezar a tener contacto con otros niños y si estos otros niños tienen un resfriado común, es factible que se pueda pasar el virus de un niño a otro y de esta manera desarrollar la sinusitis. También los niveles de defensa van a ser importantes, ya que en estados de desnutrición, en estados de inmunodeficiencia, en estados de deficiencias de micronutrientes o incluso de atopias, los niños van a ser susceptibles al desarrollo bacteriano. También la falta de educación médica de los padres va a ser un factor importante. Esto debido al mal manejo que van a tener con su hijo infectado. Las recomendaciones para este tipo de casos consisten en que los padres aíslen en manera de lo posible a su hijo para evitar así el contagio, además de incrementar la higiene tanto del hogar como del propio niño, esto a través de la limpieza de secreciones nasales y pues todas las recomendaciones dietéticas que esto puede llevar. También el reflujo laringofaringeo es un importante factor para el desarrollo de esta patología. El factor ambiental también cuenta con un importante porcentaje. Tenemos que en viviendas con falta de ventilación, animales, hacinamientos, entorno polvoso, seco y frío, además de la presencia de alérgenos, van a favorecer la presencia de sinusitis debido a uno u otro mecanismo. Principalmente, la obstrucción del ostium se va a dar por causas de la mucosa o por causas obstructivas. Dentro de la inflamación de la mucosa vamos a tener desórdenes sistémicos y afecciones locales. Sin embargo, dentro de todo este cuadro, las enfermedades virales y la inflamación alérgica ocupan el mayor porcentaje, por lo tanto, la mayoría de las etiologías van a ser por alguna de estas causas. Dentro de la prevención primaria se dan algunas recomendaciones. Primeramente, evitar el hacinamiento, ya que al mayor hacinamiento, mayor porcentaje de infección va a haber. También la educación médica a los padres para que aprendan el manejo adecuado que deben de tener con su hijo cuando contagie un resfriado. La limpieza del muco nasal es importante debido a que entre una mejor calidad tenga el moco, menos va a ser probable la proliferación bacteriana. También la ingesta abundante de líquidos debe ser una práctica común entre los infantes.
evitar antihistamínicos al momento de intentar tratar al resfriado común, ya que los antihistamínicos van a provocar un cambio en la consistencia y en el espesor del moco, lo cual va a favorecer al crecimiento bacteriano. Y además la vacunación contra la influenza va a reducir en un 40% las infecciones del resfriado común. En la etapa subclínica vamos a tener el típico cuadro del resfriado común. Como podemos ver en el esquema, los senos paranasales van creciendo conforme pasan los años y no se van a terminar de desarrollar, incluso ya hasta en la edad adulta. O nuevamente se vuelve a mencionar que una infección de vía aérea superior mayor a 10 días debemos sospechar de sinusitis hasta no demostrar lo contrario. Dentro de la etapa clínica vamos a empezar a hablar primeramente de la fisiología normal. Para que los senos paranasales tengan un buen funcionamiento debe de haber una permeabilidad del ostium. La calidad del líquido debe tener ciertas características y la función del aparato mucociliar va a ser también muy importante. Entonces, cualquiera de estos siguientes factores, ya sea obstrucción del ostium, reducción del número de cilios, función ciliar alterada, sobreproducción de moco o hiperviscosidad de moco, nos van a llevar a una retención de moco, el cual va a servir de caldo de cultivo para el crecimiento bacteriano, la infección de las mucosas. Nuevamente se vuelve a mencionar el concepto de rinosinusitis aguda, rinositis crónica y la rinositis recurrente, la cual se define como 4 o más episodios en un año con duración menor a 7 días, con completa resolución entre cuadros. El esquema resume la fisiopatología de la sinusitis. Primeramente va a haber un bloqueo del ostium, lo cual nos va a provocar una congestión de la mucosa. Va a haber una retención de secreciones, un espesamiento de las mismas. Después alteración del intercambio gaseoso va a propiciar la incubación, la inoculación de patógenos de otras estructuras faciales a los senos paranasales. Después va a haber un daño de cilios. Va a haber también un cambio del medio constituyendo un medio de cultivo, va a haber inflamación y finalmente la infección bacteriana. Como podemos ver en la siguiente gráfica se muestra la evolución natural de una infección de vía aérea superior. Vemos cómo la fiebre toma un pico en las primeras 48 horas para después disminuir gradualmente, mientras que los síntomas respiratorios alcanzan su pico a los 4 días para también ir disminuyendo paulatinamente. Entonces máximo a los 10 días nosotros debemos de ver una mejoría a comparación de los primeros días. Si no es así, debemos de sospechar de sinusitis, sobre todo si el pediátrico tiene factores de riesgo. Hablando del cuadro clínico, existen los que se llaman criterios mayores y criterios menores. Son síntomas que dependiendo de su presencia o ausencia nos van a indicar una probable sinusitis. Dentro de los criterios mayores, el dolor o presión facial, la plenitud o congestión facial, la obstrucción nasal, la rinorrea purulenta, además de la hiposmia o anosmia, van a ser muy sugerentes de sinusitis. Dentro de los criterios menores están la fiebre, la cefalea, la halitosis, la fatiga, la tos. La tos va a ser principalmente de presencia diurna, pero de empeoramiento nocturno. Además, también puede haber otalgia. Debido al grupo etario, en cuanto al grupo etario, va a ser un cuadro más sugestivo. Por ejemplo, los lactantes van a presentar más una rinorrea purulenta, una descarga retronasal, faringitis, febrícula e irritabilidad, mientras que los polares y escolares van a presentar una obstrucción nasal, respiración oral, anosmia, disgeusia y tos. La rinorrea en un principio va a ser hialina, va a ser delgada, transparente para pasar a un color verduzco y más espesa. Va a haber 3 tipos de presentación clínica en la sinusitis. La llamada síntomas respiratorios persistentes,
la cual va a ser la menos grave, la que tiene síntomas respiratorios severos y la que tiene síntomas respiratorios que empeoran. Dentro del primer cuadro clínico va a haber descargas nasales, que esta puede ser tanto de consistencia hialina como de consistencia verdosa. La obstrucción nasal también va a ser mayor a 10 días, pero menor a 30 días. Los síntomas son persistentes, como podemos ver en la gráfica. Se van a mantener en cuanto a severidad. También la tos va a ser la característica tos diurna, pero empeora en la noche. Va a haber halitosis en preescolares, lo cual puede ser un motivo de burlas. Dolor el dolor y la congestión nasal son raros en este tipo de cuadro clínico y la fiebre va a ser también de bajo grado. Dentro de los síntomas respiratorios severos, la fiebre va a ser más alta, alrededor de 38.5 grados. Va a haber también una descarga nasal purulenta por al menos 3 días y los síntomas respiratorios van a ser más graves y también van a ser persistentes. Por síntomas respiratorios se entienden a la obstrucción nasal, a la rinorrea, a la tos. Ok. El último cuadro va a ser un empeoramiento de los síntomas. Esto va a comenzar como una infección viral que parece mejorarse, sin embargo, a los 6-7 días los síntomas empiezan a empeorar. Va a haber exacerbaciones de síntomas respiratorios. También va a haber una recurrencia, la fiebre va a ir y venir. El concepto de sinusitis crónica abarca también muchas cosas del cuadro clínico que acabamos de revisar. Sin embargo, en este va a haber una respiración bucal muy prominente debido a la obstrucción nasal crónica. Recordemos que la sinusitis crónica es aquella que dura más de 2 semanas. Va a haber en esta sí va a haber dolor facial, va a haber cefalea, va a haber mal estado general, va a haber apetito pobre, sueño pobre, bajo rendimiento escolar, pero va a haber una fiebre escasa. Sin embargo, la calidad de vida del paciente va a ser muy mala. Para hacer el diagnóstico simplemente necesitamos la clínica, pero hay que tener cuidado con los siguientes casos. Una infección de vía aérea superior que empeora después de 5 días, una infección de vía aérea superior con duración mayor de 10 días o pacientes con factores de riesgo como rinitis, asma, fibrosis quística o deficiencias inmunológicas. Debemos de prestar atención en esos cuadros ya que son susceptibles a una complicación. Si el diagnóstico clínico no es certero, podemos ordenar un estudio de imagen. Va a ser una radiografía de cara en proyecciones de Cadwell y Waters, las cuales nos van a poder mostrar el estado de los senos paranasales. Hablando de la sinusitis crónica, aquí puede estar indicada una tomografía con corte axial coronal. Esto para delimitar las estructuras anatómicas, delimitar defectos anatómicos, variantes anatómicas y ver cuál es entonces la etiología de nuestro cuadro. Para el tratamiento se recomienda amoxicilina a dosis de 40-90 miligramos por kilo por día, tomadas en unas 3 dosis por 10 o 14 días. Sin embargo, por el problema de las resistencias bacterianas, se recomienda agregarle un inhibidor de la beta-lactamasa, como el clavulanato, a dosis de 90 miligramos por kilo por día, también repartidas en 2 o 3 dosis por 10 o 14 días. En caso de no contar con amoxicilina o que el paciente sea alérgico a la penicilina, los siguientes fármacos también pueden ser de utilidad. Se muestra en la tabla la dosis de cada uno. Estudios no han demostrado la eficiencia de agregar adyuvantes a la terapia antibiótica, salvo por el dolor y por la fiebre que pudiera presentar. Sin embargo, antitusígenos o no están indicados, no están recomendados, pero se puede ir a dar en caso de ser necesario. Debemos de tener una mejoría de la sintomatología en las primeras 48 a 72 horas. De no ser así, estaría indicado hacer un cultivo de secreción.
Hablando de las complicaciones, las más comunes puede haber una celulitis periorbitaria, un absceso orbitario, una neuropatía óptica, meningitis, absceso cerebral o epidural y un choque séptico o incluso un choque séptico. Al haber la presencia de una pansinusitis o una piosinusitis, estaría indicado un tratamiento más invasivo como una descompresión de los senos por punción, un manejo endoscópico o una trastomía anterior. Todo esto lo va a realizar un otorrinolaringólogo. Dentro de los niveles de atención, los médicos de primer nivel se van a encargar de instaurar el diagnóstico y de dar un tratamiento racional. En caso de que el cuadro no se autolimite, que sea un cuadro persistente o que no, no responda al tratamiento racional, se va a hacer la referencia hacia segundo nivel. Si el paciente ya presenta complicaciones, una cronicidad, se envía a un tercer nivel y va a ser atendido por el otorrinolaringólogo.